Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos sean muy bienvenidos a esta reunión virtual que tenemos domingo a domingo a las 10 de la mañana. Me da mucho gusto saludarles por este medio. Y a ver, vamos a ver quién está por acá. Guti Mares, Agustina, muy bien, buenos días. Beatriz Álvarez, bienvenida. Laura Jiménez Mares, bienvenida. Laura, Leticia Enríquez, Toribio Contreras, qué gusto saludarte. Todos sean muy bienvenidos esta mañana. Bueno, pues yo espero que Dios esté guardando mucho tu vida, también la esté bendiciendo con su amor. Hola Hilda, buenos días a ti, a Toñito también buenos días. Ok, bueno pues esperemos que esta mañana Dios nos hable abundantemente. El tema que vamos a ver el día de hoy es la fe y pues podríamos decir que la fe es el 50% de nuestra doctrina, vamos a decirlo así. ¿Por qué? Porque estamos fundamentados en la gracia y esta gracia se adquiere a través de la fe, ¿ok? Entonces yo creo que esta mañana va a ser un tema muy relevante, muy importante para nuestras vidas, la importancia, la trascendencia, pero sobre todo que no desmayemos nunca en nuestra fe, porque la fe es la que nos da la fuerza para seguir adelante. Ok, pues vamos, la recomendación que hoy te doy esta mañana es que pues te acompañes de tu Biblia, importantísimo, ¿verdad? Y también, pues si tú quieres, puedes traer tu cuaderno, una hoja, algo para apuntar, un bolígrafo, un lápiz, lo que tú quieras, para que vayas tomando nota de los versículos que esta mañana vamos a estar leyendo a lo largo de esta hora y cuarto más o menos que dura esta predicación. Pero lo más importante es que yo deseo de verdad que esto te bendiga abundantemente. Yo deseo que esto quede grabado en tu corazón y sea para la gloria de Dios. ¿Ok, amigos? Bueno, pues vamos a orar. Como siempre oramos para que Dios guíe, para que Dios bendiga, para que Dios nos dé la gracia para esta prédica el día de hoy, esta mañana. ¿Ok? Padre Santo, Padre Dios, Padre bueno, te damos muchas gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por Jesucristo. Gracias por tu amor y gracias por todo el cuidado que tienes de nuestras vidas. Señor, te suplicamos que este tiempo nos sigas manteniendo con salud, nos sigas manteniendo cerca de ti para ser guardados en estos momentos no fáciles, sino tal vez un poco complejos por esta pandemia. Te pedimos que también nos lleves a ser muy cuidadosos de estar protegiéndonos cada vez que salimos fuera por el trabajo, por las necesidades que tenemos en casa. Te pedimos, Padre, por favor, que tú nos acompañes, que tú estés con nosotros y que tú nos sigas protegiendo hasta el día de hoy de esta enfermedad. También te pedimos, Señor, hoy especialmente que la gracia abunde, Padre, que tu guía, que tu palabra, el Espíritu Santo sea el maestro, que nos revele lo más profundo de tu corazón, Señor. Y a partir de esa revelación podamos sentirnos seguros, arropados con tu amor y a partir de eso también
tomemos decisiones eternas, tomemos decisiones de fe, de confianza, de esperanza, de consuelo, y que estemos bien afianzados a ti, Señor, que estemos agarrados con todo nuestro corazón, que nuestro corazón se ancle al tuyo, Señor, y tú seas el que nos lleve, el que nos guíe, el que nos marque el camino y nos proteja en este camino que tenemos por delante, Señor. Por favor, bendícenos, Dios, esta mañana, y todo te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Ok, amigos, pues nuevamente, muy bienvenidos todos. Vamos entonces a comenzar este estudio. Y como te di en la introducción, el estudio de esta mañana es la fe, ¿verdad? La fe. Pero bueno, tú le podrías poner un subtítulo, va a ser la fe, pero también le podríamos llamar la fe en acción, vamos a decirlo así, ¿verdad? La fe que actúa, la fe que nos transforma, la fe que nos da vida, la fe que nos da esperanza, en fin, o sea, puede haber innumerables subtítulos para este estudio, ¿verdad? O bien también podríamos mencionar la fe narrada según Hebreos 11, también podríamos decirlo así, ¿verdad? Entonces, hoy este va a ser nuestro estudio, este va a ser nuestra guía, y el pasaje que vamos a estar estudiando está a lo largo, también aclaro, hoy será el primero, tal vez de 2 o 3 estudios más, porque el tema es muy amplio, da para muchas cosas que Dios nos hable a nuestra vida. Entonces, bueno, vamos a ir avanzando, ¿verdad? En la medida, sin correr, sin apresurarnos, pero bien estudiado, bien comprendido, ¿ok? Entonces, bueno, te pido por favor que abras tu Biblia en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, ¿verdad? Es el pasaje, es el libro que mejor nos explica de una manera didáctica la importancia y trascendencia de la fe, ¿ok? Entonces, bueno, yo espero que tengas ahí tu Biblia y vamos a comenzar leyendo este pasaje. La fe, capítulo 11 de Hebreos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ellas. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque los traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Palabra de Dios, ¿verdad? Bueno, hoy esta es la primera lectura, vamos a decirlo así, de este capítulo, porque lo que pretendo es ver todo el capítulo, ¿no? Aquí son 40 versículos, entonces por lo pronto vamos a comenzar con estos 7, ¿verdad? Y dentro de esos 7 vendremos explicando lo que Dios nos va a mostrar a lo largo de este estudio y a lo largo de estas semanas, ¿verdad? Ok, amigos, bueno, pues este capítulo 11 de Hebreos para mí es encantador, para mí es de los mejores. Bueno, todos los capítulos son hermosos, pero este en especial hoy nos va a servir, nos va a ilustrar de una manera muy especial todo lo que contiene, todo lo que significa la fe en toda la extensión de la palabra, ¿verdad? Este capítulo ha sido llamado por algunos estudiosos de la antigüedad, creyentes por supuesto, como la galería de la fe de la Biblia. Bueno, tú sabes que una galería
pues es un lugar, un recinto donde se van colocando los cuadros, las obras maestras de los pintores, y entonces ahí hay un lugar para cada, hay un nicho, hay un lugar especial para cada obra de arte de los artistas. Yo te podría decir que entonces esta sería la galería de las obras de Dios, hechas obras maestras, a partir de la nada, pero a partir de un corazón dispuesto que tuvo fe. Y entonces ahí vamos a ver cuadro por cuadro, personaje por personaje, acerca de esta bendición que estos hombres alcanzaron a través de la fe, ¿sí? Esto es lo que vamos a comenzar viendo. Primero que nada, este capítulo 11 ofrece una definición muy didáctica, una definición muy clara de lo que significa y la trascendencia de la fe, ¿verdad? Por supuesto que esto no es una suposición. Vamos a primero a entender algo importantísimo. La fe no es que yo supongo que esto, que aquello. No, 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 no. La fe no es suposición, ¿sí? Ni algo nebuloso o algo que no tenga sustento, no. La fe tiene sustancia y evidencia. Esto es increíble, ¿eh? Sí, así como lo estás escuchando. Tiene cuerpo, tiene forma, tiene sentido, tiene razón, tiene principio y tiene fin. Esto es increíble, esto es todo lo que tiene la fe. Pero también la fe se revela, o a través, más quiero aclarar, a través de la fe, Dios se revela en nuestras vidas. Dios nos revela todas las cosas, ¿sí? Bueno, entonces también a través de la fe se presentan, o más bien, utilizando este pasaje de la fe, también se van a presentar varios ejemplos de personajes del Antiguo Testamento que cultivaron esta clase de fe. Vamos a comenzar con 3, ¿sí? Y estos 3 personajes son antes del diluvio. Como ya lo leímos, el primero de ellos es Abel. Abel, ese es el primero. Luego seguiremos con el hombre que fue traspuesto, ¿verdad? Este hombre se llama Enoc. Para que entendamos qué significa traspuesto, arrebatado. Eso significa, ¿verdad? Y también veremos a un hombre que condenó al mundo a través de su fe, y este hombre se llamó Noé. Estos 3 personajes de esta primer introducción a esta galería de obras maestras a partir de la fe, de hombres que se convirtieron en testimonio, en hombres hombres normales, como tú, como yo, con defectos, con fallas, con debilidades, pero que sin embargo, a partir de la fe, se convirtieron en verdaderas obras de arte, vamos a decirlo así, en obras de arte trazadas con el pincel de la mano de Dios, ¿sí? Ok, bueno, entonces, antes que entrar de lleno al capítulo 11, también vamos a recordar un poquito lo que nos dice el capítulo 10 de Hebreos, ¿sí? Vamos a leer, te voy a pedir por favor que apuntes, que escribas el siguiente verso. Vamos a leer Hebreos 10, del verso 35 al verso 39, ¿correcto? Para que entonces este sea nuestro punto de partida, ¿ok? Hebreos 10, 35 al 39. Doy un segundito para que lo encuentres. Ok, yo aquí lo tengo ya transcrito y entonces dice así, Hebreos 10, del 35 al 39. Dice así, no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Ok, este es nuestro punto de partida, ¿de acuerdo? Primero que nada, si te das cuenta, en el capítulo 11 no está hablando el Señor
de estas vidas, de estos personajes, hablando ni de sus defectos, ni de sus pecados, ni de sus debilidades. ¿Y sabes por qué? Porque todos estos varones, y algunas mujeres también menciona, por supuesto que sí, todos ellos parten de una verdad, parten de una confianza. Ellos han sido perdonados como tú y como yo. Si hemos vuelto a nacer, tú y yo hemos sido lavados y tú y yo hemos sido perdonados de todas nuestras faltas a través de la preciosa y la santísima sangre de Cristo. ¿Ok? Entonces, ya no nos vamos a detener a tratar de entender el por qué no comienza diciendo las faltas y pecados de cada uno. Porque precisamente a través de la fe obtenemos la justicia. ¿Qué significa? Bueno, que si tú y yo no somos justos, y no hay justo ni aun uno, y eso es una verdad total, absoluta, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, a partir de nuestra fe en la muerte, en el derramamiento de la preciosa sangre, y entendiendo que Cristo cargó con nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, nosotros hemos obtenido la justicia que Cristo logró para nosotros, no por buenos, no por obras, o no porque nos lo hubiéramos ganado, sino simple y sencillamente por el amor, la misericordia, expresada en la gracia de Dios por nosotros, materializada y encarnada en la persona de Jesucristo, y que finalmente tú y yo lo aceptamos, esa gracia, mediante nuestra fe. ¿Sí? Ahí comenzó esta historia en nuestras vidas. Tuvimos la fe, que finalmente el Espíritu Santo se acercó a nosotros y nos convenció de justicia, de juicio, de pecado, pero también nos convenció del amor de Dios. Y a partir de esto, a través de un acto de fe, recibimos, creímos, aceptamos a Jesucristo como nuestro único Salvador, con todos los méritos, con todo el amor, con toda la justicia, con toda la perfección, para justificarnos delante del Padre. Y no sin que fuese gratis, no. El precio fue su sangre preciosa, ¿ok? Entonces, esto lo damos por descontado. Tú y yo hemos vuelto a nacer. Tú y yo lo hemos recibido. Tú y yo confiamos únicamente y absolutamente en los méritos de Cristo Jesús como nuestro único Salvador, ¿verdad? En Él tenemos la vida y en Él tenemos el perdón y en Él tenemos la esperanza de vida eterna. Ok, entonces, si ya hemos pasado esa primer línea de la muerte a la vida, de la condenación a la justificación mediante Cristo, a la culpa, de la culpa más bien, al perdón de todas nuestras faltas, entonces podemos partir ya, podemos zarpar a partir de este capítulo para rebustecer, para fortalecer nuestra fe. Y entonces, ¿es necesaria la fe? Indispensable. ¿Para qué? Porque sin fe no puede obrar la gracia. Y bueno, vamos a decirlo así, para que la gracia actúe a través de nuestras vidas, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, es indispensable dos cosas. Obviamente la gracia de Dios, ¿verdad? Pero también la fe para obtener la gracia. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos, desde los días de Juan el Bautista hasta nuestros días, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué significa? Son aquellos hombres que tienen la fe, que tienen la confianza y entonces arrebatan bendiciones y más transformación para sus vidas. Y todo esto es gracias a ¿qué? A la gracia y a la fe, ¿ok? Muy bien, entonces, si hemos aceptado la gracia y vivimos por fe, entonces lo que Dios anhela es revelar, es manifestar toda bendición sobre nuestras vidas. Y por supuesto que a partir de que aceptamos a Jesús, nuestra vida va a ser
o más bien, el motor de nuestra vida será nuestra fe, que en conjunción con la gracia, transformarán, trabajarán, se fortalecerán para que tú y yo nos mantengamos fieles, para que tú y yo nos mantengamos con un corazón hacia Jesucristo y que incluso esta fe se vaya perfeccionando, esta fe se vaya fortaleciendo. ¿Ok? Entonces, primero que nada, dice aquí confianza y también dice que es a través de ella como obtenemos las promesas. Por supuesto que vamos a explicar que la fe, la confianza y la esperanza casi son sinónimos para nosotros, espiritualmente hablando. Repito, la confianza, la esperanza y la fe es casi un sinónimo espiritual en nuestra vida. ¿Ok? Bueno, entonces, ya sin más preámbulo, entonces comencemos explicando algo muy importante. La naturaleza de la fe. Aquí este es el punto medular, ¿sí? La naturaleza de la fe. Y voy a releer de forma didáctica para que no nos perdamos y recordemos. Aquí nos habla de la naturaleza de la fe. Dice así 11, 1 al 3. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ok, entonces comencemos explicando esto. Esta es la definición de fe. La fe sería mirar hacia adelante. Eso sería primero que nada. La actitud es mirar hacia adelante, a las cosas que se esperan, ¿sí? Que no han sido reveladas o no han sido manifestadas o aún no se han materializado. También por un lado podríamos decir que la fe es mirar hacia arriba, ¿sí? A hechos, o dicho lo mejor, a promesas celestiales que todavía no se ven, que todavía no se han manifestado. Por supuesto que aquí Dios a través de su palabra, de este pasaje, nos está concatenando, está uniendo la fe con la esperanza, como lo dije. De hecho, fe y esperanza, como lo he venido diciendo, repito, son prácticamente casi sinónimos. Como lo dice el libro de Hebreos también, en el capítulo 10, verso 23. Hebreos 10, 23. ¿Sí? Y lo voy a leer yo. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, ¿sí? Es decir, la esperanza y la fe son casi sinónimos. Vamos a entender esto. La esperanza es el mensajero de la fe, ¿sí? Es decir, yo decido creer, porque también me falta mencionar esto. La fe es una decisión, como cualquiera. Por supuesto que el que dice yo no creo, está tomando la decisión de no creer. Pero nosotros sí tomamos una decisión a partir de nuestra voluntad en que creíamos a Dios, creíamos sus promesas y creíamos todo lo bueno que tiene para nosotros. Y entonces tuvimos esperanza en Él. ¿Correcto? Entonces, repito, la esperanza es el mensajero de la fe que te dice, descansa, confía, clama, espera, descansa en el Señor, pídele todas las cosas a Él, porque Dios es bueno y porque Dios te ama. Ese es el mensajero que Dios revela a nuestro corazón, ¿correcto? Bien, entonces la fe se trata de cosas que pertenecen al futuro y las hace parte de nuestro presente. Esto es increíble, caray. Repito, son cosas que estarán en el futuro, pero que por la promesa de Dios y por la esperanza que tenemos en Él, se convierten en nuestro presente, aunque aún no se hayan revelado, aunque aún no se hayan manifestado, aunque aún no se hayan materializado. Pero yo sé que el que las prometió es
es verdadero, es auténtico, es fiel y por tanto Dios nos lo dará en el momento que Dios lo determine, ¿sí? Esa es entonces yo puedo descansar. Cuando se lo he pedido a Dios con todo mi corazón, lo único que tengo que hacer ya es, después de haberlo creído, 2, habérselo pedido, 3, lo que sigue es descansa. Descansa porque tú ya se lo pediste a Dios, ya lo creíste a Dios, y entonces Dios determinará en qué momento trae la sanación, en qué momento trae la respuesta, en qué momento trae la justicia, en qué momento trae el milagro para tu vida y para la mía. Pero por lo pronto, nuestras almas ya descansaron porque tuvieron esperanza, tuvieron confianza de lo que Dios ha prometido. ¿Ok? Bien, entonces, la fe genuina, sí, vamos a entender, porque una cosa es ser crédulo y otra cosa es ser hombre de fe. Aquí también es algo importantísimo que tenemos que aclarar. Un hombre crédulo se cree lo que sea, ¿no? Si tú le dices, mira, tómate esta agua milagrosita, ¿verdad? Y te vas a sanar, dice, pues me la tomo, ¿verdad? Pero eso no es fe, eso se llama credulidad. Es decir, son crédulos, ¿de acuerdo? Nuestra fe tiene un sustento en el cual descansamos. Nuestra fe es genuina, ya lo dije, porque se basa en la palabra de Dios. Dicho de otra manera, aquí sí vale preguntar que nuestra fe tiene un quién, tiene un qué y tiene un por qué, así como lo estás escuchando. ¿Por qué puedo tener fe? ¿Quién es el motor de mi fe? Mi motor de mi fe es Dios y su Hijo Jesucristo. Ahí está la respuesta. ¿Quién? ¿Por qué la fe no es absurda? ¿Por qué la fe no es insensata? ¿Por qué la fe no es locura? Sería la pregunta más exacta. Porque tenemos a alguien que es la verdad, que es fiel, que es auténtico, porque Dios no es hombre para que mienta, ¿sí? Entonces, en el quién, la respuesta es Dios. Yo creo en Dios, ¿sí? La otra pregunta sería, ¿qué? ¿Qué estás creyendo? Bueno, estoy creyendo todas las promesas, estoy creyendo todas las bendiciones, estoy creyendo todas las cosas a las cuales Dios se ha comprometido. Sí, ese es el qué. Y el otro también también tiene peso para responder. Y la otra pregunta sería, ¿por qué? Es muy sencillo, esa es la más fácil de responder. Porque Dios es amor, porque Dios es misericordia, porque Dios es bueno, porque Dios es justo, porque Dios te ama, ¿verdad? Entonces, nuestra fe no es insensata. No somos crédulos que no pensemos. Por supuesto que pensamos y confiamos y descansamos en un sustento, ¿sí? Vamos a decirlo así, no como los antiguos griegos, fíjate a lo que me voy a meter, ¿eh? No como los antiguos griegos, específicamente Platón, que de repente este hombre dijo, pues yo creo que allá en alguna estrellita del cielo existe un planeta en el cual habitan las ideas y nosotros somos reflejo de esas ideas. No, digo, eso es una fábula, ¿sí? Eso es un cuento bien contado, eso es un cuento con mucha imaginación que tuvo Platón, ¿verdad? No, nosotros no nos fundamentamos en alguna historia o alguna fábula, ¿sí? Y fíjate, aquí quiero que me voy a detener porque aquí hay algo hermoso que leí esta mañana, ¿sí? Nada es casual, ¿eh? Aquí está. Esto lo está diciendo el apóstol Pedro. Justificando la fe. Nuestra fe es sensata, nuestra fe es viva, nuestra fe es auténtica, nuestra fe es poderosa. ¿Por qué? Porque hemos creído en el eterno, en el que hace las promesas. Y ahorita va a quedar claro, ¿sí? Este lo voy a leer yo, bueno, que todos los leo yo, pero lo voy a leer más rápido. Nada más te lo dicto, es Segunda de Pedro, capítulo 1, del verso 16 al 19. Hoy lo leí esta mañana. Dice así, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas,
sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo, cuando estábamos con él en el Monte Santo. También tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en luz, en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Fíjate qué belleza lo que aquí dice el apóstol Pedro. Está diciendo, y fíjate, como lo dije yo ahorita, que no hemos creído o no hemos sustentado nuestra confianza en ningún tipo de fábula artificiosa. No hemos creído en cuentos, no hemos creído en fantasías. Creemos por dos razones. Fíjate, qué increíble. ¿La fe tiene razón? Sí. Parece una paradoja, pero sí tiene razón. ¿En qué sentido? ¿O podemos razonarla? Claro que sí. Primer razonamiento, que creemos porque hubo 500 testigos que vieron a Jesucristo desde que él fue bautizado, un ministerio que duró 3 años, luego después a él lo vieron crucificado, vieron cómo introdujeron su cuerpo al sepulcro y después de 3 días también lo vieron resucitado. Esa es la confianza que tenemos. Y estos 500 hombres dieron testimonio de su resurrección y de su gloria. ¿Sí? Entonces, a través del testimonio de ellos, podemos creer y podemos confiar. ¿Sí? Primer testimonio. Pero también dice aquí hay un segundo testimonio. Tenemos también, segundo testimonio, la palabra profética. La palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Fíjate, ahora que he estado compartiendo mucho la palabra a través de los estudios de discipulado, me ha tocado explicar muchísimo la profecía de Daniel, ¿verdad? Aquella profecía de las 70 semanas. Y cada vez que la explico me impacta más. ¿Sabes por qué? Porque es una profecía que se ha cumplido de manera exacta, de manera cabal, con precisión milimétrica y con precisión de relojero. Daniel fue profetizando el tiempo, el cual sería la vida, para poner fin a la incredulidad de Israel, vamos a decirlo así, y establecer al final el reino de Jesucristo, el reino milenial de Jesucristo. Y es increíble cómo esta profecía nos habla desde el momento en que un emperador o rey de Persia llamado Ciro decretó que el pueblo de Israel regresara del cautiverio que había durado 70 años, ¿sí? En la tierra primero de Babilonia y luego en el imperio medo-persa. Ellos regresaron después de ese decreto y a partir de allí la profecía para Israel de las 70 semanas empezó a contarse y de manera exacta y precisa todo lo que Daniel dijo en esa profecía se ha venido cumpliendo. ¿Sí? Es el único profeta de la antigüedad, más allá de Isaías, que Isaías, mis respetos, ¿verdad? Es el único profeta que sabe o revela el día exacto y el momento exacto en el cual el Mesías iría a la cruz del Calvario, contando los años exactos a partir del código, vamos a decirlo así, o a partir de la revelación de esta profecía de Daniel de las 70 semanas, nos dice de manera exacta cuándo sería la muerte y resurrección del Mesías, ¿verdad? Pero también nos habla de las cosas que están por venir, de una semana que son 7 años, que son los últimos 7 años que a Israel se le da la oportunidad para conocer al Mesías y arrepentirse. Obviamente en esos últimos 7 años
La iglesia ya ha sido llevada al cielo, arrebatada, con este ejemplo que tanto me encanta. El novio que ama a la novia viene por ella para llevársela y casarse con ella, ¿verdad? Entonces, esa última semana que habla el profeta Daniel está por cumplirse. ¿Sí? ¿Sí te das cuenta? O sea, la palabra profética se ha revelado y se ha cumplido de manera exacta y precisa. En eso confiamos. En Dios, en Jesucristo, en los testigos que vieron a Jesucristo y en la palabra profética revelada, que te voy a decir una cosa, de todas las profecías, todas se han cumplido. No, Dios no ha faltado a una sola de sus profecías. Puntualmente, en su tiempo, así como se revelaron, así se han cumplido, una tras otra. Gracias a Dios. Esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza, que hemos creído en el eterno, que hemos creído en el justo, en el verdadero, que hemos creído en la verdad. De hecho, fíjate que las personas que se dicen ateas, ¿verdad? De repente, deja platicarte esta historia. Llegó un ateo con un creyente de Jesucristo y le dijo, oye tú, con que crees en Dios, ¿verdad? A ver, quiero que en este momento, ahorita me lo presentes. Quiero que en este momento, ahorita se presente delante de nosotros, si es que dices que tu Dios existe. ¿Y sabes qué le dijo el creyente a este ateo? Le dijo, mira, pues Dios estuvo con nosotros hace 2000 años, pero lo mataron porque nunca le creyeron. Es Jesucristo. Efectivamente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que dicen. Ahora también aclaro otra cosa. Fíjate que la palabra nos dice de todo tipo de pecado. Nos dice de todo tipo de maldad o tendencia, ¿verdad? Del hombre. Pero fíjate que en toda la Biblia, desde el principio hasta el fin, no he podido encontrar, porque no existe, la palabra ateo. ¿Sí? Dios no incluyó esa palabra en la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque lo definió de una manera muy clara. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Al que se atreva a decir esto, o al que está convencido de esto, Dios no lo llama ateo, lo llama necio, ¿verdad? Bueno, así vamos comenzando este estudio, ¿verdad? Con revelaciones muy importantes. Ok, efectivamente, nuestra fe tiene mucho sentido. Nuestra fe tiene mucho sustento. Nuestra fe tiene una estructura que la soporta, ¿sí? Entonces, por tanto, el hombre de fe, trata, se aferra, escucha, entiende y cree todas las promesas de Dios como realidades objetivas y por tanto vive con toda la seguridad y con toda la confianza de que lo que Dios ha dicho y ha prometido, en Él es sí y en Él es amén, ¿verdad? Esto es lo maravilloso. Ok, fíjate que hoy voy a leer una pequeña porción de la Reina Valera edición 1977, que es un lenguaje un poquito más contemporáneo. Nos dice la Reina Valera 77, nos dice así, traduce, que la fe es la firme seguridad de las realidades que se esperan, la prueba convincente de lo que no se ve. ¿Ok? Bien, analizando un poquito esta traducción de Reina Valera 77, aquí vemos primero que se traduce como firme seguridad. Es decir, aquí Dios nos está describiendo la palabra que Dios es una persona real, ¿sí? Por supuesto que no lo vemos, ¿sí? Pero eso no significa que no sea real, es real. Y te voy a explicar la lógica de la fe. Vamos, porque dijimos que sí, la fe se puede entender, claro que sí. Vamos a entender un poquito la lógica de la fe. En el mundo dice, o la ciencia, los científicos dicen, ver para creer. Lo veo, lo entiendo, lo palpo, lo analizo, lo comprendo y entonces quiere decir, luego existe, ¿verdad?
Con Dios es exactamente al revés. Primero creo, sin ver, y después yo al creer se revela todo. Descubro todo, ¿sí? Y esto tiene varias etapas. El día que yo me convertí a Jesucristo, una noche de un 14 de mayo de 1986, una de las preguntas que para mí eran más inquietantes, ya había escuchado el plan de Dios, el mensaje de Dios, la salvación de Dios para mí, para mi vida. Y entonces yo le pregunté a la persona que me estaba hablando de esto, oye, ¿y todo esto que me has dicho, lo voy a poder comprobar? Y me dijo, amigo, lo tienes que comprobar, porque si no lo compruebas en tu vida, entonces quiere decir que no fuiste lo suficientemente honesto para que entonces se te revelara. Vamos entendiendo, ¿no? Sí, esta manifestación o esta revelación, por supuesto que no vemos nada, incluso ni se siente nada, en un sentido, ¿verdad? Pero simplemente lo recibimos, lo entendemos, lo aceptamos, lo creemos a través de un testimonio de una persona o bien a través del testimonio de la palabra, ¿sí? Pero lo más increíble es que cuando tú recibes esta verdad, creyendo, pasa algo fantástico. Tú y yo nos convertimos en testimonios vivos de Jesucristo. Esa es la primer comprobación. Para saber si tú y yo somos hijos de Dios, creímos, aceptamos, hicimos la oración, pero una prueba necesaria que manifiesta nuestra fe es esta. Empezamos a experimentar transformaciones en nuestra vida. Empezamos a ver cambios que tal vez nunca jamás nos imaginamos. Y lo más hermoso es que esa transformación y ese cambio no nos cuesta trabajo. No es una lucha, sino es el poder de la gracia. E incluso también en algunos pecados que antes podrían esclavizarnos, lo más increíble es que después de haber creído, no tenemos que experimentar lo que los expertos dicen síndrome de abstinencia. No. Pasa el tiempo, he creído, he confiado, y de repente dices, ¿y esto? Pues gracias a Dios, ya no lo necesito. Y lo otro, ya no quiero ser adicto a ese pecado, ¿verdad? Y esta es la comprobación que nuestra fe está actuando en conjunción con la gracia para renovar, para bendecir, para liberar nuestras vidas de nuestros hábitos pasados. ¿Sí? Entonces, esa es la primera comprobación. Creo y luego compruebo o se manifiesta o puedo observar los cambios. Pero la más grande revelación es la que es eterna. Un día, así como es necesaria la fe para salvarnos, también la fe, a diferencia del amor, la fe tiene un término. La fe un día ya no será necesaria. Vas a decir, ¿de qué estás hablando? No nos dijiste que el fundamento de nuestra doctrina es la fe. Por supuesto que sí. Pero la fe un día dejará de ser, ¿sabes cuándo? Cuando veamos a nuestro Señor Jesucristo cara a cara. Cuando veamos en sus manos la señal de los clavos. Cuando veamos en su costado la señal de la lanza que lo traspasó. Ese día, nuestra fe habrá terminado, porque en ese momento lo veremos cara a cara. ¿Sí? Ok, entonces nuestra fe es absolutamente objetiva. Nuestra fe está fundamentada en el único que nunca ha dicho una mentira, porque todos los hombres somos mentirosos, filosofías, lo que quieras, ¿sí? Ideas incluso, que nosotros estamos convencidos, pero que finalmente nos damos cuenta que nos equivocamos. ¿Sabes qué confianza podemos tener en el que es la verdad y en el que es la vida para nuestras
para guiarnos en esa senda, ¿verdad? Muy bien, bien, entonces también nos dice, ya lo dije, que es la firme seguridad. Dios es real, Dios está vivo, ¿sí? Y lo podemos comprobar. ¿Cómo? Con la transformación de nuestro ser, de nuestra vida. Este concepto de realidad está por encima de las cosas o circunstancias que nos rodean. Lo que, dicho de otra manera, lo que es la fe es una firme seguridad que Dios nos ha dado para que la poseamos, ¿sí? Esta seguridad es tal que hace ver, ya lo dije al principio, las cosas que son en el futuro como si fuesen presentes. Esa es la esperanza. La esperanza trae de la revelación futura a nuestro presente esa confianza, ¿sí? Que se llama esperanza plena, ¿ok? Y estas cosas que se esperan, ya lo dije, no son meras ideas, no son ilusiones, ni siquiera son conjeturas, sino algo concreto, real, práctico, ¿sí? Comprobable en nuestras vidas, ¿ok? Son realidades porque siempre están fundamentadas, ya lo leímos en el pasaje que leímos de Pedro, están fundamentadas en palabras escritas, en palabra de Dios, ¿sí? Entonces podríamos decir, utilizando de dos formas la acepción palabra, Dios tiene palabra en dos acepciones, en dos términos. Tiene palabra porque nos dejó promesas escritas, y esas promesas escritas están en la Biblia, ¿sí? Esa es la primera acepción en cuanto yo me refiero a la palabra de Dios. Pero por otro lado, Dios tiene palabra porque todas sus promesas, a diferencia de las promesas nuestras, todas sus promesas se cumplen, todas sus promesas se materializan. Todas sus promesas en Él son sí, en Él son amén, ¿sí? Y esa es la firme convicción y esa es la firme seguridad que tenemos en Él. Dios no miente, ¿sí? Cuando hablamos de una prueba convincente, fíjate que voy a hablar de una palabra griega. No me gusta hablar mucho del griego, aunque claro, la palabra escrita en el Nuevo Testamento, toda fue escrita en griego. En algunas ocasiones es importante conocer el griego para saber lo profundo de su significado, porque el griego supera en mucho al castellano que hablamos, a veces significados muy profundos que Dios nos quiere revelar. Entonces, en esta mañana sí quiero hablar de una palabra que prueba convincente se traduce como elencos en griego, ¿verdad? Esta prueba contundente, en griego llamada elencos, es la única ocasión en este pasaje, en todo el Nuevo Testamento, que se menciona, ¿sí? Es la idea de presentar, repito, una prueba convincente, ¿ok? Los científicos, vamos a hablar de algo, ¿no? ¿Por qué no hay vacuna todavía contra el COVID? Bueno, porque a pesar de que ya tienen la formulación de esa vacuna, lo tiene Rusia, la tiene China y alguien más, no recuerdo quién más, ya tienen la formulación de la vacuna contra el COVID, pero hasta que no se haya colocado en una prueba, ¿verdad? Donde todos los que se les vacune sean inmunes ya al COVID, entonces podrá pasar al gran universo de la población que somos, ¿de acuerdo? Se necesita la prueba convincente de que esa vacuna está bien formulada, está bien balanceada, digamos en términos normales, sencillos, para que entonces haga el efecto que hizo la vacuna del sarampión, que hizo la vacuna de la viruela y muchas más, ¿sí? Pero la vacuna ya existe, ¿correcto? Entonces, se requiere esa prueba convincente epidemiológica, clínica, de infectología y de todas estas cosas, ¿de acuerdo? Bueno, pues imagínate que Dios
quiere darnos pruebas convincentes de quién es Él, de su amor, de su poder, de su misericordia. Y nos lo va a revelar, ya lo dije, con tu vida. Es por eso que sí podríamos hablar de que hay pruebas convincentes a través de la ciencia. Por supuesto que sí. Cuando la realidad es patente al observador, por supuesto que esta es incompatible con la fe, ¿sí? O sea, lo que se ve, lo que se palpa, lo que se entiende, lo que se revela, ¿sí? Por supuesto que es contrario a la fe, ¿sí? Lo dije en esa lógica. Para los científicos, para el mundo y para los incrédulos, primero dicen, veo, me convenzo y después creo. Dios dice que no, que es al revés. Primero creo por fe y luego será revelada la prueba. Será revelada el testimonio de Dios, ¿sí? Entonces, si fuésemos una prueba científica, pues sí, por supuesto, el observador tiene que estar convencido de que hay una manifestación que comprueba lo que se supone, la teoría, la tesis que se planteó, ¿verdad? En cuanto a la fe, esta realidad se impone no a través de la observación sensorial o a través de un modelo matemático o a través de un modelo filosófico o a través de un modelo físico-químico. No, la revelación o la comprobación de la fe es a través de algo increíble, la autoridad del sujeto. Vamos a hablar así. Y la autoridad del sujeto es nada más y nada menos que Dios quien nos lo revela. Y que ya lo dije, tiene palabra en sus dos acepciones o términos. ¿Por qué? Porque Dios no puede engañarse a sí mismo, primero que nada, ¿sí? Dios es infalible. Y también tiene otra característica. Dios nunca nos va a engañar, nunca nos va a mentir, nunca nos va a manipular. ¿Sabes por qué? Porque Dios es fiel. Así, esa es la razón. Entonces, a partir de esto, podemos descansar. Dios no se engaña a sí mismo, ¿sí? No es infame, perdóname lo que estoy diciendo, pero así tengo que decirlo, ¿sí? O sea, Dios no infama, Dios no engaña, es lo que quiero decir, ¿verdad? Dios es infalible. Y por otro lado, Dios no nos miente, Dios es fiel con nosotros, ¿ok? Bien, esa es la prueba que revela nuestra fe, o a través de la cual nos sustentamos. Todo esto que hemos intentado analizar nos habla de que siempre habrá una manifestación posterior. Y esto fue lo que sirvió a los hombres de la antigüedad, a estos tres hombres que mencioné al principio, a Abel, a Enoc y a Noé, para obtener grandes promesas, para obtener revelaciones únicas, ¿sí? Por supuesto que con el primero que comenzamos es con Abel, el hermano de Caín, los hijos de Adán y Eva. Aquí yo creo que esto lo vamos a profundizar la próxima semana, pero quiero también manifestar que a través de la fe Enoc fue traspuesto. Vamos a hablar un poquito de Enoc. Enoc fue un hombre que caminó con Dios. Bueno, antes que nada, las edades o épocas en el tiempo que vivió Enoc son muy, muy diferentes al tiempo que tú y yo vivimos hoy, ¿verdad? Primero que nada, en los tiempos de Enoc, la gente vivía 700, 800 o 900 años, ¿verdad? Contrario, muy distinto a lo que al día de hoy los hombres vivimos. Hoy los hombres vivimos en promedio 70, 80 o 90 años, ¿verdad? Entonces imagínate, por principio de cuentas, ahí vamos adaptándonos o entendiendo, ¿verdad? Nos dice la palabra que Noé caminó 365 años al lado de Dios, creyendo. ¿Qué significa esto? Que durante 365 años de su vida,
Todos los días, todas las mañanas, lo primero que hacía era buscar a Dios y darle gloria. Y decirle, gracias, eres nuestro creador, eres nuestro Dios, tú has prometido un Salvador, ¿sí? Nacerá de la simiente de una mujer, una virgen concebirá. Enoc lo sabía perfectamente. Sabía que la salvación vendría a través de la encarnación de Dios, ¿sí? De la simiente de Dios, en la cual una virgen concebiría, una mujer concebiría al Hijo de Dios para hacerlo hombre, ¿verdad? Eso lo sabía bien Enoc. Y entonces, también entendiendo Enoc, porque era un hombre muy sabio, que se había perdido el paraíso, que se había perdido la creación original de Dios, de que en ese momento el hombre ya no sojuzgaba al mundo porque lo había perdido a causa del pecado, y el que ahora sojuzgaba al mundo era el diablo y sus demonios. Imagínate que Enoc dijo, pues si lo perdimos, yo al menos lo voy a buscar. Y durante 365 años de su vida, buscó a Dios con todo su corazón. Cada día de cada año de esos 365, él, en un sentido en su corazón, vivió en el paraíso perdido. Y fue tal su fe, fue tal su entrega, que dijo Dios, tú eres tan especial, que le dijo, ven Enoc, ven Enoc, vámonos a casa para que estés conmigo. Él fue el primer hombre que no vio muerte, sino que fue traspuesto, porque Dios se lo llevó al cielo, o fue arrebatado, vamos a decirlo de esta manera, se lo llevó Dios. ¡Qué privilegio tuvo este hombre! Porque ¿sabes qué sucedía? Todos los que murieron desde Adán hasta el último, antes de que Jesucristo resucitara, todos se iban al seno de Abraham. Pero Enoc, fíjate qué bendición. Enoc fue el único que se fue a la gloria de Dios sin pasar por el seno de Abraham. ¡Qué maravilla! A través de su fe, ¿sí? Entonces la fe nos revela y nos manifiesta cosas únicas, preciosas, exclusivas, fantásticas, bendición sobre bendición para nuestras vidas, ¿verdad? La fe se comprueba, ¿sí? ¿Hoy lo puedes comprobar? Por supuesto que sí. Si hoy lo buscas, si hoy clamas, si hoy suplicas a Dios en tu corazón y en tu alma, estarás tranquilo y estarás confiado a través de la fe y de la esperanza de varias cosas. Que Dios te ama, que Dios es bueno, que Dios está en control, que Dios va a sostenerte, a darte provisión, a darte sustento, a darte su amor. Pero también me falta algo muy importante. A que si tú y yo de alguna manera falláramos, podemos recurrir a Dios con toda seguridad para que por fe obtengamos el perdón, obtengamos la limpieza, la justicia y volvamos a tener comunión con Dios. ¿Ok? Pues miren amigos, la verdad el tema da para mucho que estudiar, ¿verdad? Voy a leer ya casi el último, o de hecho es el último verso, que encontramos en Romanos 1:20. Doy un momentito. También vamos a leer otro más, de una vez te lo dicto. Va a ser 1 de Juan 5, del 10 al 13. Ok, vamos primero entonces a ver Romanos 1:20 y dice así: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo,
siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí el apóstol Pablo está tratando de, a través de una técnica que se llama inferencia, inferir en los incrédulos gentiles, romanos y griegos, que les dice Pablo, oigan, echen un vistazo a la creación, echen un vistazo a nuestras almas, echen un vistazo a la creación humana, porque todas estas cosas son cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad. Se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Sabías que el número de Dios está presente siempre en nuestras vidas? El número de Dios es el 7. En la creación se hizo en 7 días, 6 días y el séptimo descansó, ¿verdad? ¿Y sabías que tú y yo somos un testimonio de ese número? ¿Sí? Está en nuestras caras. Vas a decir, ¿qué estás diciendo, Moisés? Sí, el número 7 está presente hasta en nuestras caras. Vamos a contarlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Está presente el número de Dios hasta en nuestra cara, ¿verdad? Entonces, Dios, ese es el sello de la creación. Es el sello de su poder. Es el sello de su misericordia hacia con nosotros. Es por eso que la fe sí tiene sustento. Por supuesto que sí. Incluso hasta pensando un poco, razonando un poco. Pero, ¿sabes? El que no quiere creer es increíble. Ni así se le apareciera a Jesucristo, ¿verdad? Lo desecharía, lo descalificaría tal vez, no lo sé. Pero la fe es una decisión, como lo dije al principio. Y esta decisión, quien nos convence de tomarla, es el Espíritu Santo. ¿Ok? Bueno, pues como conclusión diríamos, bueno, me faltó algo más, perdón, ya quiero terminarlo. Vamos a leer Primera de Juan 5, del 10 al 13. Dice así, Primera de Juan 5, del 10 al 13. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Esta es la diferencia. Creer en Cristo, recibirlo, es creerle y aceptarlo. Y si lo creemos, y si lo recibimos y lo aceptamos, entonces, lo dije al principio, tú y yo lo comprobamos a través de un testimonio que Dios empieza a formar en nosotros, cambiando nuestra vida, manifestando su poder a través de la gracia. Y esto es lo que lo glorifica. Esto es la comprobación, porque claro que tiene comprobación. La comprobación está en nuestras vidas. Ok, amigos, pues miren, el tema es extenso, ¿sí? Y bueno, creo que hemos explicado de manera básica y rápida este primer tema de la fe. Hay para más. Yo creo que este estudio va a durar unos 2 o 3 estudios más, pero por lo pronto con esto empezamos y con esto nos quedamos. Ok, amigos. Entonces, bueno, vamos a saber que la fe es necesaria, porque el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que existe, y que a partir de esa fe Dios galardona, Dios premia, Dios bendice a los que en Él creen. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a hacer una oración. Delia me va a ayudar a orar esta mañana. Por favor. Amado Señor, te damos muchísimas gracias por lo que vimos hoy, esta enseñanza de tu palabra tan hermosa que es la fe, porque por esa fe
muchos alcanzaron las promesas. Y Señor, pues nosotros queremos vivir con fe, con esperanza, sabiendo que tú transformas nuestras vidas y sabiendo que tú cumples todo lo que nos has prometido, Señor. Llévanos a vivir de esta forma, creyendo en todo lo que tú nos has dicho en tu palabra, para que de esta manera podamos vivir agradándote y esperando tu venida, Señor. Te agradecemos mucho la enseñanza de esta mañana y te pedimos que te quedes con nosotros, que nos guardes en todo momento de todo mal y bendice a todas nuestras familias de nuestra iglesia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén, Señor. Entonces recordemos que mas el justo por su fe vivirá, por un lado, y que el que creyere en él nunca será avergonzado. Ok, amigos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Nos vemos hasta la próxima ocasión. Hasta pronto.